Buen día. El presente trabajo se titula La enseñanza de la química y la biología en tiempos de pandemia, presentado por el licenciado Miguel Martínez y la licenciada Jennifer Chalarca, actualmente docentes del Colegio Santa Isabel de Hungría en Bogotá, Colombia. El contexto en el que se desarrolla este trabajo claramente es en el siglo XXI, donde se han vivido diferentes pandemias. La pandemia del COVID-19 ha sido muy importante y revolucionaria en muchos términos. Nos ha llevado a vivir cuarentenas y por ello nos ha llevado también a tomar ciertas restricciones, tanto laborales, sociales, y no se podía dejar por fuera la escuela, llevando consigo una crisis, ya que nos exigían diferentes retos desde el estudiante y también desde el profesorado. También nos lleva a un cambio en la práctica del proceso de enseñanza-aprendizaje, llevándonos a nuevos modelos como los que vamos a ver a continuación. Bueno, nosotros nos basamos en este artículo escrito el año pasado por Rafael Porlán, que se titula El cambio de la enseñanza y el aprendizaje en tiempos de pandemia, donde tiene en cuenta unos elementos muy importantes para dinamizar la enseñanza. Inicialmente señala tener la mente on, es decir, estar abiertos a todas formas de cambio, la relevancia de los conceptos, de qué forma se organizan estos conceptos, cómo se articulan entre sí, es decir, la no fragmentación entre los mismos, ya que hay una forma sistémica de verlos, bueno, propender por la construcción conceptual a partir de la investigación, tener en cuenta la emocionalidad de los estudiantes, sobre todo en tiempos de pandemia, y tener en cuenta que esta es una evaluación continua. Así se puede generar procesos dinámicos y didácticos efectivos para la construcción de los conceptos en ciencias. Bueno, la experiencia en sexto, como tal, se dio a partir de la película La Era de Hielo 4, donde se brindaban algunos elementos. Este inicialmente que vemos acá es pues muy lamarquista. Entonces los estudiantes a partir de eso empezaron a desarrollar exposiciones donde relacionaban aspectos de la película que iban viendo, como este del alargamiento del cuello de las jirafas que menciona Lamarck, con la teoría directamente. Entonces, hay una relación entre la película y las teorías que comprenden. Por otro lado, también se tiene en cuenta la biogeografía planteada por Wallace, donde a partir de la migración de los continentes se generan alopatrías de especiación, donde surgen nuevas especies. Acá lo vemos en la exposición de la estudiante, donde tiene en cuenta la línea de Wallace, que es la teoría principal, y empieza a relacionarlo con la película. Para la segunda experiencia con el grado décimo, pues citamos al autor Portland cuando nos habla sobre la construcción del conocimiento desde el mismo entorno. Por ello se quiso relacionar la química en las casas de cada uno de los estudiantes, llevando el aula hacia ese entorno, haciendo un primer reconocimiento y observación de lo que hay en su cotidianidad, y lo cual lo llamaríamos compuesto o elemento según la ciencia. Hablamos también de la nomenclatura UPAC, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, y cómo los estudiantes podrían reconocer en su entorno compuestos con nombres cotidianos. También identificamos cómo los estudiantes a través de los alimentos, como los bananos, como las frutas, también como elementos de limpieza, reconocían elementos y compuestos que se habían estudiado desde la tabla periódica. Bien, finalmente, a modo de conclusión, la pandemia hizo que se movilizaran los procesos educativos de una forma muy compleja. Se ha logrado abrir la perspectiva a otras dinámicas de enseñanza. Es fundamental el apoyo en otras herramientas como películas, videojuegos, plataformas e incluso otros textos diferentes a los abordados dentro de la escuela. Hacer énfasis en ejemplos cotidianos hace que se den procesos significativos. Y finalmente, es necesario abrir esta perspectiva en la enseñanza de las ciencias y no considerarla solo de una forma tradicional como se ha venido trabajando, sino explorar los fenómenos que tenemos alrededor, nuestras referencias y muchas gracias. Dejamos nuestro contacto. Gracias.